Vamos en este espacio de televisión en vivo de las organizaciones de la sociedad civil mexicana. Por supuesto, cada programa se retransmite en www.anunciacion.com.mx, en nuestro canal en YouTube y en Ustream también, para que ustedes lo puedan compartir con las personas a las que conocen, que les interesa este tema. En el caso de este momento es la lectura de cuentos para niños y de libros en general, todos los temas. Los niños no son ajenos a lo que pasa en el mundo, desde lo más íntimo del hogar hasta las cosas más horrendas a nivel mundial, guerras y todo lo que hay. Entonces, los escritores de cuentos para niños han tenido que actualizarse e introducir temas difíciles en sus textos para permitir a los niños que los lean, que hagan a lo mejor una catarsis y que los compartan. Los libros no solo son literatura como arte, sino que también llevan contenidos, pensamientos, ideas, propuestas que pueden afectar favorable o desfavorablemente en el corazón de los niños. De eso estarán conscientes algunos escritores, no todos, pero bueno, independientemente de eso, lo que interesa en este momento es que a leer IBI México nos cuente cómo son las sesiones de lectura en círculos que hacen con los niños en escuelas públicas y en qué consiste este diálogo que al fin tiene el mediador, así le llaman, Así es, sí. al que provoca la lectura en los niños y los mismos niños. Platícanos, por favor, Berta Alicia Serrano Rogelio. Sí, bueno, mira, quiero hacer un poco de historia respecto al origen de... Nosotros Entre Libros empieza en el 2005 con un grupo de 20 voluntarias que trabajaban en 20 escuelas públicas en el Distrito Federal. Para el 2008 se hace una alianza formal con la Secretaría de Educación Pública y desde luego articulamos con el Programa Nacional de Lectura para implementar el programa en 50 escuelas más. Y en el actual ciclo escolar tenemos 326 escuelas en las que estamos implementando el programa. Llegamos a 120,000 niños. Nuestra meta es tener 4,500 lectores voluntarios, es decir, un lector voluntario, un mediador de lectura por cada grupo de niños. En este momento tenemos 3,200 lectores voluntarios. Entonces, nos faltan 1,300. Faltan 1,300, así que puedes hacer una convocatoria. Claro, ¿sí? Que pueden dirigirse a la página de la asociación o a los teléfonos que estarán apareciendo en pantalla. Ustedes eligen la escuela, de estas 326, eligen la escuela en la que quieren trabajar. Nosotros les ponemos en contacto con el coordinador de grupo de lectores voluntarios de ese plantel. Él imparte un curso de capacitación inicial a todos los lectores, un curso de capacitación que contiene temas como la lectura en voz alta, la selección de textos, de acuerdo a la etapa lectora de los niños, algunas técnicas de apropiación a la lectura y hay un acompañamiento constante. Después de cada sesión de lectura, que es un día a la semana, este coordinador de grupo tiene una reunión de retroalimentación, donde todos los mediadores comparten la experiencia del día, hay sugerencias, se analiza la sesión, los comentarios, en fin. Y hay un equipo de formación continua, porque nuestros lectores voluntarios constantemente tienen formación, es decir, hay una capacitación inicial, pero después hay una formación de refuerzo hacia la charla literaria. ¿En qué consiste esta charla? Bueno, la sesión de lectura consiste en que, bueno, el mediador de lectura con los niños deciden los textos a compartir. ¿Leen todos los niños un mismo texto para poder después compartir o cada quien? El mediador elige la lectura, la comparte con los niños, pero no es una lectura, es decir, el lector no lee a los niños, sino lee con los niños, porque para cada niño tiene diferente significado ese texto. Entonces, durante la sesión, se trata de que el mediador desarrolle esas habilidades de provocar la charla, de que los niños hablen en torno al texto que se está compartiendo. ¿Pero se lee en voz alta o cada niño tiene su texto? No, el mediador lee en voz alta. ¿Y va interrumpiendo la lectura para ir comentando o se espera hasta el final? El mediador lee
comparte el texto y más bien los niños intervienen, hacen intervenciones, es decir, es un espacio de libertad, no se les dice a los niños escuchen, estate quieto, todos pongan atención, sino que estratégicamente el mediador elige un lugar en el salón, primero hay que crear el ambiente lector, que los niños identifiquen a dónde llega el mediador de lectura. No es un maestro, no queremos tomar la posición del maestro, sino que los niños nos vean como un compañero más de ese grupo. Que sea un espacio agradable, pero entonces los niños se vuelven mucho más auditivos que visuales de letras, ¿no? No es lo mismo ver imágenes en pantalla que ver letras. Claro. Esto ¿garantiza tiene que ver eso, que los niños quieran tomar un libro sin que se les canse la vista, sin que les dé sueño a la segunda página? Es que es toda una estrategia. Por ejemplo, no es lo mismo leer a chiquitos de primero o segundo año, por ejemplo, que compartir sesiones de lectura con niños de quinto o sexto grado. Los niños pequeñitos sí tienden más, desde luego, a lo visual y poco texto. Entonces, bueno, a ellos sí hay que mostrarles las imágenes, pero sobre las imágenes ellos leen, sobre las imágenes ellos platican, ellos charlan, y ahí se sigue. Igual no es una regla que tú empieces con un libro y tengas que terminarlo. En la misma sesión. En la misma sesión. Se vale que el niño diga, hasta aquí no me está gustando, creo que la elección que hicimos del texto fue mala, y entonces cambiar a otro texto, discutir qué nos gustó, qué no nos gustó, por qué lo habíamos elegido, qué esperábamos, con qué nos encontrábamos, y cambiar de texto. Es decir, y entonces hablan de gustos y disgustos respecto de una lectura, o analizan también la forma literaria, si hay diálogos ahí, si hay guiones para marcar los diálogos, la gramática, el uso de un lenguaje más elevado, más coloquial. ¿Analizan esos aspectos del libro? No, esa parte no. ¿Qué analizan? Nosotros tenemos una charla libre, donde el niño comparte lo que piensa del texto, lo que le significa el texto, pero como te decía, no tomamos esa parte pedagógica. Nosotros tratamos de acercar a los niños de una manera gozosa, de una manera divertida, placentera, y dejamos al maestro que cumpla con esa parte, precisamente para desdibujarnos de la figura del maestro, que yo creo justamente que es lo que ha interferido con que los niños se acerquen libremente hacia los libros, que no hay un cuestionario, no es cuál es el personaje principal, cuáles son los personajes principales, dónde está el nudo de la historia, porque no, cada niño tiene una lectura diferente de ese texto, y lo que a lo mejor a mí me hizo clic en ese momento con el texto no es lo que le hizo clic al niño. Ahora, decías que el mediador escogía la lectura. ¿Con base en qué criterios? ¿Lo propone IBI México? ¿Propone a los mediadores algún libro en especial? No. Como te decía, nuestro principal objetivo es lograr el acercamiento de los niños, sí, pero a través de los padres, ¿no? Tenemos la población de padres de familia, que son nuestro objetivo principal, entonces… ellos son los voluntarios. Sí, el coordinador de ese grupo lector lanza la convocatoria hacia toda la comunidad escolar para que formen parte de ese grupo de lectores voluntarios. Y entonces, una vez que se integró el grupo, el coordinador escolar los capacita. Y tiene que ver, sí, desde luego, desde cómo leer en voz alta, es decir, desde la modulación de la voz, los personajes, conocer el texto, leer el texto antes de compartirlo con los niños, no improvisar en el momento en que se está frente a los niños. Y nos apoyamos mucho en la biblioteca de la asociación y sobre todo en las bibliotecas de aula y escolares. Otro de nuestros objetivos es movilizar, dar vida y movimiento a las bibliotecas de aula y a las bibliotecas escolares, que están perfectamente dotadas, con materiales que han sido seleccionados, como te decía, por la Dirección General de Materiales Educativos, y bueno, con ese acervo con el que contamos, en consenso con los niños se decide qué es lo que hay, es decir, el mediador no impone la lectura. Si un libro provocara una catarsis en un niño, una reacción imprevista de duelo quizás, de reclamo, de
de miedo incluso, que le afectara psicológicamente, en ese instante al menos. ¿Está capacitado el mediador para darle un acompañamiento oportuno? Sí, desde luego a eso me refería cuando hay todo un equipo de formación dentro del programa, precisamente para manejar este tipo de situaciones. Aunque desde luego siempre está, y es un requerimiento del programa, el maestro. Siempre está el maestro frente a grupo y desde luego el mediador no actúa por sí solo. Conversa con el maestro respecto a qué está pasando en el grupo, si el mediador debe saber algo que está sucediendo en el grupo, si hay niños en situación frágil, en situación vulnerable, claro, para no exponerlos con las lecturas. Muy bien, pues de regreso te voy a pedir que nos hagas propuestas en general, tanto al Gobierno de México como a los empresarios, como a los padres de familia, a la sociedad civil organizada que tiene albergues para niños. Se dice que hay 400,000 niños viviendo en casas hogar, imagínate, es fuertísimo, claro, eso. Claro. Propuestas en general para favorecer la lectura. ¿Sale, vale? Claro que sí. Pues muchas gracias, regresamos. Gracias. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.